Hoy es día de Pentecostés. Es el día glorioso que marca de una manera formal el nacimiento de la iglesia, aunque la iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Queridos hermanos, sigamos guardando las medidas necesarias de sanitización y de sana distancia y todo lo demás, porque según lo que leíamos hoy por la mañana, pues al parecer se está incrementando también a partir de esta semana el contagio con este virus. Cuídense mucho, cuiden a sus hijos, cuiden todo lo que debemos cuidar, que es nuestra salud, y sobre todo pues que el nombre del Señor sea siempre glorificado. Así en su lugar, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, aparece un pasaje maravilloso que trata la revelación directa del Señor Jesús a la mujer samaritana. En el capítulo anterior, Juan 3, también está la revelación directa de la salvación, del nuevo nacimiento a un hombre llamado Nicodemo, que era un doctor de la ley. Leo para ustedes los siguientes versículos. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer le dijo: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías agua viva. Doy un brinco en los versículos y leo a partir del 21 de la siguiente manera. Jesús le dijo: mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fiesta de Shavuot. El pueblo de Israel empezó a celebrar esta fiesta a partir de la Pascua de su salida de Egipto. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Éxodo, encontrará que se habla de 3 meses, y si usted se pone a hacer cuentas, no le van a dar los 50 días, porque el calendario de los judíos es un calendario lunar. Es la fiesta de los primeros frutos, como nos fue enseñado esta mañana en la escuela dominical, fiesta que fue ordenada según el libro de Levíticos, capítulo 23, versículos 15 al 21. Efectivamente, esta fiesta habla del nacimiento de Israel como nación. Ellos llegaron a Sinaí el primer día del tercer mes, después de la salida de Egipto, y 3 días después
la ley, las tablas de la ley, les fue entregada. Los 10 mandamientos. Según el Éxodo 19, la cuenta sí nos da, repito, tomando en consideración no nuestro calendario, sino el calendario de los judíos. 50 días habrían de transcurrir entre la Pascua y fiesta de Shavuot. En el Nuevo Testamento también, como lo aprendimos en esta mañana, esta fiesta se dio exactamente 50 días después de la resurrección del Señor, su ascensión a los 40 días, y así esta fiesta de Pentecostés con su nombre griego está consignada en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Hemos escogido un pasaje en donde hay una riqueza muy grande por la revelación directa que hace el Señor a la mujer samaritana. Esta revelación es acerca de la naturaleza divina. Y no solo es la revelación de la naturaleza divina, de la esencia divina, sino también de la espiritualidad que los creyentes debemos tener respecto al culto al Señor. Resalta que el Señor Jesús diga a la mujer con quien tiene el encuentro en el pozo de Jacob. Nuestra escritura dice Sicar. Es muy largo explicar aquí por qué razón aparece Sicar y no Siquem, que es la palabra correcta, pero en otra ocasión lo haremos. En ese lugar, en el pozo de Jacob, que ahora por cierto está dentro de la zona que gobierna la llamada Autoridad Palestina, cerca de Ariel, ciudad israelí, y cerca de aquel lugar en donde estuvo el tabernáculo después de que los israelitas entraron a la tierra prometida. El Señor le dice, si tú supieras, mujer, si conocieras el don de Dios, y el don de Dios es Cristo, y el don de Dios es el Espíritu Santo, quien toma de Cristo todas las cosas que son necesarias, que nos las haga a nosotros saber, y todas las cosas que además habrán de venir. Usted lo puede constatar en Juan 16:13. Y por ello, dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el Espíritu Santo que viene de Cristo y que viene de Dios, y si conocieras quién es el que te pide y te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios, que es Cristo, satisface la sed de todo ser humano, satisfaría la sed de la mujer, porque el Espíritu Santo llena toda necesidad espiritual de los hombres, de las mujeres. Esta doctrina del Espíritu Santo, conforme a las referencias que estamos viendo en el texto, primero, efectivamente, es don de Dios. Así aparece en Hechos 8:20 y en Hechos 10:45. No solo al Espíritu Santo se le llama que es el don de Dios, sino también se le llama la promesa del Espíritu Santo.
Por ejemplo, en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para nosotros resulta muy especial considerar la revelación a esta mujer, porque es una revelación clara, contundente. Y sin embargo, sucede lo que sucede hoy día para muchos creyentes. Esta revelación directa se vuelve incomprensible, porque las prioridades que la mujer tiene son las prioridades que muchos de nosotros anteponemos, prioridades materiales que anteponemos a prioridades espirituales. Ella está escuchando del agua que salta para vida eterna y sin embargo su corazón está puesta en el agua de ese pozo. Y le dice al Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. Hasta el día de hoy ese pozo tiene una profundidad de 30 metros. Dice la mujer, ¿de dónde puedes tú darme esa agua? Sigue refiriéndose a esa agua cuyos componentes son hidrógeno y oxígeno. Pero el Señor aclara que no es la clase de agua a la que la mujer aspira, sino un agua que salta para vida eterna. En este mismo Evangelio de Juan, lo citaremos para que usted encuentre la conexión directa en lo que el Señor está revelando, lo que el Señor está diciendo y lo que nosotros debemos conocer. En este mismo Evangelio, en el capítulo 7, en el versículo 37, en una fiesta diferente a la fiesta de Shavuot, el Señor, puesto en pie, habla en el día grande de la fiesta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora encuentre usted la conexión entre lo que el Señor le está revelando a la mujer y lo que nosotros debemos conocer. Porque Él concluye diciendo así, que no haya duda. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo ha venido. El don del Espíritu Santo es una realidad para nosotros, precisamente en un día como hoy. Uno de los aspectos de nuestra iglesia es que en este día, antes de la pandemia, se hacían grandes oraciones. Hoy, por razones obvias, esto lo hemos tenido que omitir en cuanto a un culto matutino, un culto de oración. Pero lo que no debemos omitir es que nosotros estemos siempre orando, pidiendo bendición del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo, dirección maravillosa en todos los aspectos de nuestra vida. Porque esto es una realidad para nosotros. Aquello que el Maestro mostró a la samaritana es algo que nosotros podemos recibir y en lo cual podemos vivir. La promesa del Espíritu Santo, como está establecido en Hechos 2:38, es para nosotros, es para nuestros hijos, es para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
A la mujer samaritana le fue concedida esta gracia directa a la revelación del Señor. A nosotros el Señor también en su palabra, en este Evangelio, capítulos 14 y 16, capítulos 14 y 16 de Juan, nos muestra esta maravillosa actividad del Espíritu Santo. Esta naturaleza gloriosa de su mover en el mundo. El don de Dios que es Cristo, entonces es de una naturaleza espiritual. Pero requiere que nosotros también tengamos con Él una relación absolutamente espiritual. Esto incluye también claramente la revelación a la mujer, porque el Señor le dice, después del ofrecimiento del agua, que es el agua del Espíritu Santo, un simbolismo del Espíritu Santo es el aceite, un simbolismo del Espíritu Santo es el fuego, pero también un simbolismo del Espíritu Santo es el agua. Y entonces directamente le dice a la mujer, Dios es espíritu. Aleluya. Y los que le adoran, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Cuando un servidor de ustedes empezó a oír a la edad de 17 años acerca del Espíritu Santo, mi corazón, mi ser se conmovía mucho. Allá en Ciudad Madero veía yo cosas extraordinarias. Veía yo a jóvenes un tanto mayores a mí, en una vida muy poderosa, cómo salían a las playas a predicar el Evangelio, cómo la gente se convertía. Veía yo personas ebrias o drogadas, que trataban de obstaculizar la predicación del Evangelio de estos muchachos. Y veía yo cómo estos muchachos, a estos ebrios, en el nombre del Señor Jesús, extendían sus manos y les decían, sé sobrio. Y en ese momento esos muchachos veían, nosotros veíamos con ellos, cómo aquellos borrachos o drogadictos quedaban sobrios por el poder de Dios. Perdón. Cuando la mujer samaritana empezó a experimentar el verdadero estado de su alma, porque dice la Escritura que una de las actividades incesantes del Espíritu Santo es redarguir de justicia, de juicio, de pecado. Cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón de la mujer samaritana, ella pudo mirar el verdadero estado de su alma, como nosotros lo hemos experimentado también, porque ha sido el Espíritu Santo el que ha revelado que los que nos creíamos santos o justos realmente éramos pecadores. Aquella mujer empezó a hacer preguntas. Había sido enseñada en un culto, en el culto samaritano. Hay cosas muy interesantes de los samaritanos, aunque nosotros sabemos cuál fue el origen de este pueblo. Pero, por ejemplo, hay un Pentateuco samaritano que hasta el día de hoy es muy apreciado entre los eruditos. Hay cosas interesantes en los samaritanos. Y esta mujer, su corazón ardía y era llevada a un punto de decisión y sin embargo todavía se aferraba a sus creencias. Y le dijo al Señor, ustedes dicen que en Jerusalén debe ser la adoración y nuestros padres nos han enseñado que en este monte, ahí estaba Ebal y Gerizim. Pero el Señor Jesús le dijo que el culto a Dios
no es el lugar donde se ofrece, sino más bien es el corazón donde se ofrece el culto al Señor, lo que le hace válido. Este es el significado de que Dios es espíritu y los que le adoran han de experimentar a través del Espíritu Santo realmente que no es una cuestión física, ni siquiera un canto, ni siquiera una voz, sino la relación espiritual entre nuestro espíritu humano y el espíritu divino. En este día de Pentecostés, esto lo debemos tener presente. Nuestra fe no ha de ser una fe formalista. Toda actividad simplemente religiosa, aun la que se celebra en las grandes catedrales, no tendrá para el Señor la menor relevancia, puesto que Él no ve estas cosas e incluso le pueden parecer ofensivas. En el año de 1984, por la dirección del Espíritu Santo, empezamos a trabajar en el fraccionamiento Ojo de Agua. De cero. No había nada. Solo el Señor que nos decía a trabajar. Fue de tal manera la bendición del Señor que esa obra creció. Hoy día en ese lugar hay un templo muy hermoso. Había un sacerdote de Bélgica que estaba encargado de una pequeña capilla ahí frente a nosotros. Era un hombre muy amable. A mí me parecía extraño que un cura fuera amigable con nosotros. En su parroquia no había imágenes. Y platicábamos, diríamos, de una manera muy especial. Y un día él puso su capilla exactamente frente a nosotros y le puso a la capilla, capilla del Espíritu Santo. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero sus autoridades eclesiásticas lo quitaron de ser el sacerdote de ese lugar. Se jactaban después los que llegaron allí de que tenían un templo muy bonito y nosotros teníamos una humilde construcción. Pero para el Señor no cuenta ningún lugar si en adoración no está el corazón, porque el Señor dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Un puñado de creyentes reunidos en una humilde vivienda o en un campo lejos de la ciudad, orando y leyendo la Biblia, es más aceptable para Dios que una multitud reunida en un suntuoso templo donde coros de voces escogidas entonen sus cantos con mucha preparación y técnica, pero sin mínima vida espiritual. Si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, Él está dispuesto a revelarnos toda su gracia y la bendición de su Espíritu Santo. Esto es lo que pasó en el pozo de Jacob. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, dijo la mujer, nos declarará todas las cosas. Y qué gracia, qué condescendencia, qué ternura, qué bendición, qué amor. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Considere esto. El Señor no reveló la naturaleza divina
del Padre, de sí mismo y del Espíritu Santo a personas eruditas. No lo hizo ante el gran Sanedrín. Lo hizo ante una mujer que hasta ese momento era una mujer ignorante, indiferente e inmoral. Pero hermanos, por mala y pecadora que haya sido nuestra vida, si acudimos al Señor, no solo nos recibirá y nos limpiará con su sangre preciosa, nos perdonará y nos dará el Espíritu Santo. ¿Hemos sido antes de este día de Pentecostés indiferentes a la vida espiritual? Ya no lo seamos más. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En esa región de Samaria, como dicen allá en lugar de Samaria, yo siento cuando estoy allí cosas muy hermosas. Pero no es necesario estar allá, porque el Señor que habló a aquella mujer en el pozo de Jacob está hoy con nosotros, está allí a su lado, está allá arriba, está aquí. Vamos a pedir una unción fresca de su Espíritu Santo. Incline con mucha humildad, incline su cabeza, cierre sus ojos, hable al Señor. El que se reveló a la samaritana es amoroso y precioso. Oremos a Cristo Jesús, el don de Dios, el don del Espíritu Santo.